Primeros indicios que se tiene de organización sindical son la Sociedad de Artesanos de Bogotá, creada por Ambrosio López Pinzón y Emeterio Heredia en el año de 1847. Esta organización se fue convirtiendo en un club político y cambió su nombre por el de Sociedad Democrática, promovida por el gobierno liberal, que veía con buenos ojos la existencia de agrupaciones obreras dispuestas a defenderlo en las calles. A partir de allí se crearon varias organizaciones de carácter gremial y mutualista. Las organizaciones de entonces eran heterogéneas, agrupaciones de artesanos dueños de sus propios instrumentos de producción, de confusa ideología y recortados fines reivindicativos. Hasta 1906 se reconoce personería jurídica al primer sindicato de Colombia, que es el Sindicato de Tipógrafos de Bogotá, y en 1909 la Sociedad de Artesanos de Sonsón. Es importante señalar que según Urrutia, en la primera década del presente siglo, toda la infraestructura del país, las comunicaciones por vía férrea, el río Magdalena y los puertos del mar se ajustaban a las relaciones de dependencia colonial impuestas por el imperialismo. Servían para sacar nuestros productos de exportación. Los ferrocarriles habían sido construidos y eran explotados mediante concesiones a firmas inglesas. Por consiguiente, el movimiento obrero fue dominado hasta 1945 por los sindicatos ferroviarios y los sindicatos del río. En 1910, durante 5 días, se lleva a cabo una importante huelga de braceros portuarios, obreros de la construcción, transportadores y ferroviarios desde Calamar hasta Barranquilla. En 1913 nace el primer intento de una organización de segundo grado, la Unión Obrera de Colombia, y en 1917 nace el Sindicato Central Obrero, que años después daría vida al Partido Socialista Revolucionario. Luego, en 1930, el Pleno ampliado de su Comité Central lo renombraría como Partido Comunista de Colombia. A finales de esta primera década estallan varias huelgas. Se hace especial referencia a la huelga de la Sociedad de Artesanos y Obreros de Cartagena, donde participaron más de 1.000 obreros, la huelga del ferrocarril de Girardot y La Dorada, recién fundada la Sociedad Ferroviaria Nacional, y la huelga de los obreros de la empresa Textil Fabricato. Pero las más importantes acciones huelguísticas de esta etapa se libraron contra empresas norteamericanas ya firmemente asentadas en nuestro país, la Tropical Oil Company en 1924 y 1927 y la Union Fruit Company en 1928. Sobre la huelga de la Tropical Oil, con el impulso del dirigente Raúl Eduardo Maecha, el 7 de octubre de 1924, medio centenar de obreros de Barrancabermeja iniciaron la huelga, que 2 días después era total. La empresa se negó a negociar, argumentando que los delegados de la sociedad obrera no eran sus empleados. El ministro de Industrias declaró la huelga ilegal y culminó con el despido de más de 1.000 trabajadores. En el tercer Congreso Obrero, realizado en 1926 durante pleno auge huelguístico, María Cano, Ignacio Torres Giraldo y Eduardo Maecha, entre otros, crearon el Partido Socialista Revolucionario PCR. 2 meses después, en enero de 1927, Maecha fue llamado a dirigir la segunda huelga de la Tropical Oil Company, que se extendió a lo largo del río Magdalena hasta el Valle del Cauca. Se declaró el estado de sitio y Maecha fue encarcelado junto a otros dirigentes. PSR echó raíces entre los trabajadores de la Union Fruit Company en la zona bananera y fundó con un grupo de anarquistas españoles e italianos la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, USTM. Al igual que la huelga de la Tropical Oil Company, la multinacional Union Fruit Company se negó rotundamente a negociar con los trabajadores. Cerca de 25.000 obreros participaron desde el 4 de noviembre de 1928 y un mes después, ante la negativa de negociar el justo pliego, los trabajadores bloquearon las líneas férreas y impidieron que los trenes cargados de frutas llegaran al puerto. Se declaró estado de sitio y se dice que las tropas del Estado asesinaron a más de 1.500 trabajadores. La trágica masacre de las bananeras dio a corto plazo la caída del régimen conservador y el ascenso de los liberales al poder. En 1931 se expide la Ley 83, que reconoce el derecho a ejercer la actividad sindical y firmar contratos colectivos. Pero fue
el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, donde en su mandato de la Revolución en Marcha buscó y obtuvo el apoyo popular en cabeza de los trabajadores. Hasta 1930, el total de sindicatos con personería jurídica sumaban 99, pero solo en el año de 1935 el Estado reconoció 84 y en 1937 legalizó 159. En 1936, patrocinado por el gobierno nacional, nació en la ciudad de Medellín la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Un año después, la Federación Nacional de Transportadores Marítimos, Fluviales, Portuarios y Aéreos, FEDENAL, columna vertebral de esta central, adquiere por primera vez su convención colectiva. En la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial y sin el apoyo del gobierno Santos de 1938-1942, aun cuando aceptaba el derecho de asociación, la CTC perdió su impulso inicial y se dio una baja significativa en el número de sindicatos que obtuvieron su personería jurídica. En 1942, Alfonso López vuelve al poder. Su ministro de Trabajo de aquel entonces era el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Sus posiciones transformadoras, reivindicativas y populares acentuaron el descontento al interior de la oligarquía liberal. El 10 de julio de 1944, durante unas maniobras militares, el presidente López fue apresado por un sector del ejército que estaba envuelto en una conspiración derechista y reclamaba el poder. Pero la intentona golpista fracasó de un día para otro, no solo por las rápidas medidas oficiales y la lealtad del grueso de las Fuerzas Armadas, sino también por el decidido y beligerante apoyo de las masas populares que en cabeza de su central CTC se tomaron las calles. En 1945 se promulgó la Ley Sexta, que propendía la protección de los sindicatos mediante la implantación del fuero sindical para los directivos y fundadores y la expresa prohibición del esquirolaje en las huelgas y de la persecución patronal. Finalmente, López es obligado a renunciar a la presidencia, en el fondo una calculada maniobra estratégica de la gran burguesía, y entregó el poder a su adversario, Lleras Camargo. A finales de 1945 estalló la huelga de trabajadores de FEDENAL. Alberto Lleras, que esperaba con ansias la ocasión de propinar un descalabro paralizante al movimiento obrero, aceptó el reto con el siguiente dilema: no puede haber dos poderes, uno en el río Magdalena y otro en el gobierno. Dispuso que el ejército aplastara la acción huelguística, al mismo tiempo autorizó el despido sin pago de prestaciones a los activistas obreros. FEDENAL quedó destrozada y con ella severamente quebrantados la autoridad, el prestigio y la capacidad de lucha de la CTC. Rota la espina dorsal del sindicalismo, el camino de las fuerzas regresivas contrarias al pueblo se encontró despejado. En el Estado se concentraba ya el poder de los grandes industriales, comerciantes y terratenientes, proceso que refrendó la asunción del conservador Ospina Pérez a la presidencia en 1946 para dar inicio a un tenebroso periodo de dictaduras y violencia antipopular. Esperamos que esta primera etapa de la historia del sindicalismo haya sido de su interés. Los invitamos a ver la segunda en nuestro siguiente programa. Escríbanos a @Contacto Social y visítenos en nuestra página web contactosocial.tv. Gracias por su compañía. Contacto Social, el informativo de los trabajadores.